La gnomónica es la ciencia que estudia la trayectoria del Sol sobre el horizonte. Proviene del griego, gnomónike. Gnomon significa conocedor. El que sabe. Pero también significa aguja, vara. ¿Y qué? Significa relativo a. Es decir, gnomónica es lo relativo al conocimiento necesario para ajustar la vara de un reloj de sol y calcular el año solar. Se han utilizado otras denominaciones como sciotereo, que significa observar la sombra. Los relojes de sol eran los únicos instrumentos capaces de dar la hora exacta. Regulaban la vida cotidiana de los pueblos desde tiempos remotos. Las construcciones megalíticas están orientadas a solsticios y equinoccios. Esa es su función fundamental. Un reloj que señala las estaciones del año. El motor que mueve las acciones del hombre. Hace unos 1500 años, los sacerdotes egipcios usaban un reloj solar denominado sechat. En Mesopotamia, construían zigurats solares, hechos para saber las horas contando los peldaños en sombra. Griegos y romanos instalaron relojes de sol en templos y plazas. El filósofo e historiador romano, Plinio el Viejo, relata la historia del reloj de sol más grande del mundo antiguo, y que el emperador Augusto hizo construir en el campo de Marte. El reloj consistía en una gran plaza circular, con incrustaciones de bronce. En el centro del círculo había un obelisco, rematado por un globo de bronce. Indicaba el día y el mes. El obelisco fue mandado a traer por Augusto, desde la ciudad egipcia de Heliópolis. La ciudad del sol. El constructor y astrólogo griego, Andrónico, diseñó la Torre de los Vientos, en Atenas. De planta octogonal, tiene en cada cara un reloj de sol vertical. Palladio, agrónomo romano del año 300. Escribió una obra dedicada al uso de la tierra y los productos. Cada libro es una guía de las tareas agrícolas de cada mes. Añadió una tabla llamada Jourelouiem, conocido como reloj de pie. Se sirve de la longitud de la sombra humana para saber la hora. Los cristianos utilizaban relojes de misa, llamados también relojes de horas canónicas. En ellos se indicaban las horas de rezo y se ubicaban en las fachadas meridionales de los templos. El reloj anular fue usado como reloj de bolsillo. Emanuel Kentratou, matemático alemán, tradujo diversas obras árabes. Escribió el primer tratado sobre el astrolabio. En este libro, muestra cómo realizar el reloj de pastor. Alfonso X consiguió avances al lograr reunir en Toledo a un destacado grupo de astrólogos y matemáticos cristianos, judíos, árabes y griegos. A comienzos del 1300, se fabricaban aparatos mecánicos, capaces de medir el tiempo durante el día. En el año 1386, se colocó un reloj en la Catedral de Salisbury. En el año 1400, instalaron el primer reloj mecánico con campanas, en la torre de la iglesia de Santa María, en Sevilla. Johannes Stabius, cartógrafo austriaco, fue un destacado inventor de relojes de sol. Johann Müller, inventor del reloj universal. En América, se construyeron muchos relojes de sol. En la zona intertropical, los relojes se deben construir con un doble disco horario. A mediados del 1500, reyes y nobles ya usaban relojes solares de bolsillo. El astrólogo y matemático alemán, Pedro Appiano, diseñó su horoscopium. Un reloj universal, en forma de cuadrante, para cualquier latitud. El ingenio marcaba las horas solares durante el día y las horas en la noche, aprovechando como referencias la luna, los planetas y las estrellas. El reloj solar de Schniep, artesano alemán. Obtenido por Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, tercer duque de Alba, en 1545. A partir del año 1600, los relojes mecánicos fueron mejorando y sustituyendo lentamente a los relojes de sol. En 1676, se consigue el movimiento del reloj moderno y se introduce el minutero.
4 años después se añade la manecilla que indica los segundos. En 1750, construyen un reloj solar ecuatorial, capaz de marcar los minutos. En 1840, aparecen las primeras patentes de los relojes electromagnéticos. La invención del telégrafo permite la transmisión continua de señales horarias. Se acepta como ubicación inicial, para medir el tiempo en la Tierra, el Observatorio de Greenwich. En 1905, comienza a transmitirse desde Washington una señal horaria de radio, para ayudar a los barcos en la navegación. En 1924, la BBC comienza a transmitir con pitidos la hora del meridiano Greenwich. En 1927, construyen el primer reloj de cuarzo. En 1945, se desarrollan relojes de resonancia magnética nuclear. En 1949, se consigue crear un reloj atómico. En 1983, se usan relojes controlados por radio. Relojes milenarios que miden el movimiento del Sol. El tiempo es la medida del movimiento.